Siempre empieza de la misma manera. Ella no te mira como eres, sino como el hombre que imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en su mirada, ¿verdad? Ese destello de esperanza. ¿O es hambre? Crees que te están viendo, pero no es así. Te están midiendo, evaluando, escaneando como un lienzo en blanco, esperando que lo pinte con su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste. Y Carl Jung te advirtió, no con las palabras suaves de un orador motivacional, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando al abismo psicológico del alma humana. Toda su vida la dedicó a trazar lo que él llamaba el inconsciente, esa parte de la mente humana que opera silenciosamente fuera de tu conciencia. Y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que no se enamoran simplemente de los hombres. Se enamoran de la idea de los hombres, del ideal, de la proyección. Y lo más inquietante es que muchas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Puedes pensar que te está eligiendo, pero en realidad está eligiendo la versión de ti que ha creado en su mente, una marioneta psicológica que existe para cumplir un papel en su película personal. Y cuando dejas de encajar en el guión, cambia al actor, no a la historia. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interior que habita en cada mujer. Y cuando ese animus está inmaduro, sin desarrollar o fuera de control, se convierte en un tirano. Se vuelve una fuerza invisible que hace que las mujeres persigan a hombres peligrosos y rechacen a los buenos, que discutan sin razón, que dominen sin sabiduría y moralicen sin asumir responsabilidad. Jung no endulzó esto. Lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la mujer ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el control oscuro de su fantasía masculina interna. Y los hombres caen en ello porque nadie les enseñó a reconocerlo. Confunden ser deseados con ser conocidos. Confunden ser elegidos con ser comprendidos. Creen sus palabras cuando ella dice que eres diferente. Pero en realidad, solo eres el último rostro que ha elegido para interpretar un papel que lleva ensayando desde niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara cae, te quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal, pero no hiciste nada mal. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó individuación, el proceso de toda la vida de llegar a ser completo en uno mismo. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca empieza ese camino. Te han entrenado para buscar aprobación, para necesitar validación, para permitir que las mujeres definan tu valor. Y mientras sigas haciendo eso, seguirás repitiendo el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que el público se aburra. La individuación no es glamorosa, es brutal. Te exige confrontar las partes de ti que has enterrado, el débil, el inseguro, el roto. Te exige dejar de culpar a las mujeres por no verte y empezar a verte tú mismo. Porque Jung sabía algo que la mayoría de los hombres nunca entenderá. No te conviertes en hombre siendo elegido. Te conviertes en hombre cuando te eliges a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas estando solo, completamente despierto, completamente responsable, completamente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por una proyección. Ya no es una marioneta en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia del hombre moderno no es que sea rechazado, sino que esté dispuesto a moldearse en cualquier forma que crea que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas relación, lo llamas amor. Pero Jung lo llamaba de otra forma, traición a uno mismo. Advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, doblándose como arcilla mojada en las formas que exigen mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos reales. Dejas de ser hombre y comienzas a ser una máscara, sonriente, asintiendo, complaciendo, actuando, hasta que olvidas quién eras antes de ponerte la máscara. Y las mujeres lo sienten.
Oh, lo sienten más de lo que puedes imaginar. Aquello que crees que hará que te ame, obediencia, previsibilidad, disponibilidad, se convierte en la razón misma por la que pierde atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, enseñaba Jung, no se siente atraído por la comodidad. Se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir ni controlar completamente. En el momento en que te muestras por completo, sin límites, sin columna vertebral, no te vuelves más amable, te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y, sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene esclavizados a la mayoría de los hombres. Temes más estar solo que ser falso. Prefieres perderte a ti mismo que perderla a ella. Prefieres vivir en un papel que enfrentar el terror de estar sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, jamás será libre. Escribió que la individuación es un camino que no es para los débiles de corazón, porque exige que mueras antes de morir. Que dejes arder las versiones falsas de ti mismo para que pueda surgir algo real. Pero déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta. La individuación es solitaria, aterradoramente solitaria. Porque cuando recorres ese camino, empiezas a ver cosas que ya no puedes dejar de ver. Empiezas a reconocer los juegos que la gente juega, las máscaras que usan, las mentiras que se cuentan para sentirse seguros. Y cuando tratas de compartir lo que ves, se burlan de ti, te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema, pero tú no eres el problema, eres el espejo. Y la gente odia el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung lo sabía bien. Pasó décadas estudiando pacientes aterrorizados de enfrentarse a su propia sombra, a esas partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Y las mujeres, advirtió Jung, muchas veces son criadas en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no se lo creyó. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su ánimus inconsciente, esa voz interna que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esa fuerza masculina interior, se convierte en su prisionera, proyectándola sobre cada hombre que conoce y culpándolos por la guerra que se niega a librar dentro de sí misma. Y tú estás ahí pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, que si la amas lo suficiente, si te esfuerzas lo suficiente, si brillas lo suficiente, finalmente te elegirá por quien eres. Pero así no funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón, roba la realidad y la reemplaza por una ilusión. Y hasta que hombres y mujeres despierten de esa ilusión, están condenados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí está el giro más irónico de todos. La mujer que una vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque tú cambiaste, sino porque no lograste cumplir la fantasía que proyectó sobre ti, y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica algo inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su mundo interior. Tú no le mentiste, tú no la traicionaste, simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella inventó en su mente inconsciente. Nunca fuiste él desde el principio y por eso te guarda resentimiento. No por tus defectos, sino por no cumplir con el mito que nunca te dijo que habías sido contratado para interpretar. Jung dijo una vez, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su alma. Y en ningún lugar esto es más cierto que en las relaciones románticas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas no como individuos completos, sino como proyecciones ambulantes, arrastrando sus miedos no vividos, sus necesidades insatisfechas y sus heridas de infancia no resueltas, hacia los brazos de alguien que apenas comprenden. Tú lo llamas amor, Jung lo llamaba posesión, y como un hombre hipnotizado,
Sigues cayendo en la trampa, pensando que esta vez será diferente, pero nunca lo es. Porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si soy yo el responsable de este patrón? ¿Quieres culpar a las mujeres? ¿Quieres llamarlas manipuladoras, engañosas, superficiales? Pero Jung te miraría a los ojos y te preguntaría, ¿y por qué te dejaste elegir? ¿Por esa mujer en primer lugar? ¿Ves? El hombre que se niega a confrontar su propio mundo interior femenino está destinado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Tú elegiste ser el tonto. Tú elegiste ser el actor en su mito privado. Porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de integridad, era mucho más aterrador que desempeñar un papel en la fantasía de otra persona. Y aquí es donde la mayoría dejará de escuchar. Porque aquí es donde termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofrecía soluciones baratas. No te daba 3 pasos para ser un macho alfa. Te daba la tarea brutal y de por vida de enfrentarte a ti mismo, de sentarte solo en el silencio de tu mente hasta que las ilusiones comiencen a romperse, hasta que la voz en tu cabeza que te dice que no eres nada sin ella comience a morir. Y no te equivoques, esa voz luchará por su vida. Te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo más peligroso. Susurra que el hombre que puede estar de pie sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre. Libre de la proyección, libre de la actuación, libre de la tiranía de vivir como la idea de hombre de otra persona. Y cuando llegas a ese lugar, no te vuelves frío ni distante, te vuelves real. Te vuelves enraizado, firme, plenamente vivo en tu propia piel. Y es entonces, paradójicamente, cuando las mujeres se sentirán más atraídas hacia ti, no porque las necesites, sino porque no. Y sonreirás, no porque no tengas corazón, sino porque finalmente entiendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentar a su propio ánimus, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que hizo Jung, caminar tu propio camino con tanto coraje. Que te conviertas en un espejo viviente que refleja la verdad a todos los que se atreven a mirar. La mayoría se apartará, pero unos pocos muy raros, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, empezarás a notar algo extraño. Notarás lo incómodas que se sienten las personas a tu alrededor. Lo percibirán, aunque no puedan nombrarlo. El peso de tu presencia los inquietará, porque ya no encajas en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bienvenido por la sociedad. Es temido, malinterpretado, etiquetado como distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante. Simplemente te has vuelto intocable, no manipulable e invulnerable, porque ves a través del juego. Y aquí es donde se vuelve irónico. Las mismas personas que una vez suplicaban tu atención, tu validación, tu aprobación, comenzarán a resentirte por no necesitar la suya. Las mujeres, especialmente aquellas que aún están poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que piensas demasiado, que eres muy analítico, muy distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Te has bajado del escenario. Has dejado de leer el guión que escribieron para ti. Y sin ese guión, no saben qué hacer contigo, porque has dejado de ser un personaje y has empezado a ser un hombre. Jung bromeó una vez diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades. Lo que las culturas antiguas llamaban posesión divina, la psicología moderna lo llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que viven persiguiendo validación son los más enfermos espiritualmente. ¿Crees que estás siendo romántico cuando dices cosas como haría cualquier cosa por ella? O ella lo es. Todo para mí. Pero Jung
negaría con la cabeza y te diría que eso que llamas amor es, en realidad, tu negativa a cargar con tu propia alma. Es más fácil proyectarla sobre una mujer y hacerla portadora de tu esperanza, tu propósito, tu sentido, porque si ella lo lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí viene el giro brutal, cuando ella se da cuenta de que nunca fue diseñada para cargar tu alma, la soltará. Debes soltarla, porque ninguna mujer, por muy amorosa que sea, puede sostener el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando la suelte te sentirás traicionado, pero no deberías. Deberías darle las gracias, porque en ese momento, cuando la ilusión colapsa, finalmente te enfrentas cara a cara con la verdad. El trabajo de convertirte en hombre nunca fue de ella, siempre fue tuyo. Y en ese momento crudo de claridad tienes dos opciones. Puedes culparla, puedes volverte amargado. Puedes unirte al coro de hombres enojados que apuntan con el dedo, que se burlan de las mujeres, que las desprecian y las descartan como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung te habría exigido, puedes mirar hacia adentro, puedes comenzar el trabajo solitario, aterrador y liberador de la individuación, de volverte completo sin necesitar que otra persona te complete. Porque la verdad es que la mujer que estás buscando allá afuera es solo un reflejo de la parte de ti, mismo que has abandonado. Hasta que no enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando la enfrentas, cuando integras tu propio femenino interior, te conviertes en un hombre que ya no necesita perseguir mujeres. No corres tras ellas, no las manipulas, no actúas para ellas. Te mantienes firme, enraizado, completamente presente en quien eres. Y desde ese lugar ocurre algo milagroso. Ya no atraes a mujeres que buscan un personaje. Atraes a mujeres que buscan la verdad, y lo sabrás cuando suceda. Porque ella no te pedirá que actúes. No intentará reescribir tu guión. No se enamorará de la fantasía de ti. Se presentará ante ti, cruda y real. No como una diosa buscando adoración, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino a tu lado, sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos. Y cuando la conozcas, la verdadera ella, no la fantasía, verás la diferencia de inmediato. No te inundará con declaraciones grandiosas. No te tratará como la pieza que le faltaba. No te seducirá con el lenguaje de la completitud. Porque no está buscando ser completada, no está buscando ser salvada. Ella ya hizo el trabajo, ha conocido su propia sombra, se ha enfrentado a su propio ánimus, ha quemado sus propias ilusiones y por eso no necesitará que actúes, no necesitará que cargues su alma. Estará ahí, completa en sí misma, mirándote a los ojos, no como un hombre al que quiere moldear, sino como un hombre al que por fin está lista para conocer. Y en ese encuentro no hay desesperación, no hay apego, no hay actuación, solo hay verdad. Y esa verdad, enseñó Jung, es el tipo de amor más raro y más peligroso. El tipo de amor que no exige nada, pero lo ofrece todo. Porque no nace de la necesidad, sino de la libertad. Libertad de elegir, libertad de irse, libertad de caminar juntos sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero déjame advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto, porque la mayoría se rendirá antes de llegar. Se conformarán con la actuación, se conformarán con la fantasía, se conformarán con el placer temporal de ser vistos como alguien que no son, porque aún enfrentarse a quienes realmente son, les parece insoportable. Pero si tienes el coraje brutal y desgarrador de seguir caminando, de seguir estando solo, de seguir despojándote de cada capa falsa que has construido para ganarte la aprobación, eventualmente te encontrarás de pie al borde de algo aterradoramente hermoso. Te encontrarás a ti mismo. Y cuando eso ocurra, las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte hombre. Se convertirán en algo completamente distinto. Compañeras, no trofeos, espejos, no madres, aliadas, no salvadoras.
Y las amarás no porque las necesites, sino porque las eliges desde un lugar de fuerza, desde un lugar de integridad, desde un lugar que sabe, sin disculparse, quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa que seguir, te dejó una advertencia de que todo hombre que se niegue a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío a recorrer el camino de la individuación, a dejar de culpar a las mujeres por los papeles que tú mismo eliges interpretar, a dejar de buscar la integridad en los ojos de otra persona, a dejar de esperar ser elegido. Porque el hombre que se elige a sí mismo, de forma total, sin disculpas, sin descanso, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía, no puede ser seducido por la actuación, no puede ser reducido a un personaje dentro del guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si sentiste que este mensaje te golpeó en lo más profundo, no solo sigas deslizando. No dejes que esto sea solo otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para darle me gusta a este video. Compártelo con otro hombre que necesite escuchar esta verdad. Y suscríbete para más. Tu apoyo no es solo para nosotros. Es para el próximo hombre que aún vive en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje. Ayúdanos a despertar al mundo. Un hombre a la vez,